momento cumbre del no entendimiento por parte del público, ¿no? De los receptores de ese mensaje. Sí. Sí, a mí también me pareció, ¿puedo hablar? Sí, obvio, sí. A mí también me pareció la parte de la película así que más me impactó, y entendí el discurso de Hannah Arendt. También, cuando al final de la película está frente a sus alumnos, impartiendo su filosofía, ¿no? Su discurso. Sí, perdón. Sí, yo creo que ella, su fundamentación la hace a partir de un punto de vista filosófico a este juicio, ¿no? Por eso creo que se gana tantos enemigos, inclusive de parte de los mismos judíos. Ella dice, bueno, algo así, o lo que yo entendí, que no juzgaba al hombre, sino que juzgaba la historia, los hechos que habían sucedido y la razón, entre comillas, por la cual este hombre, ponele, haya actuado de la manera que actuó. Ella esperaba encontrarse, dice, con un monstruo, dice, y se encontró con un hombre, ¿no? Con estas características que de alguna manera me parece que la dejaron como sorprendida. Creo que la fundamentación de ella tiene peso, la visión de ella, y a partir de eso el juicio, que por supuesto que ella lo considera responsable y todo lo demás, pero me parece que ahí hay una situación donde una cosa es lo que ella cree que se va a encontrar cuando toma la decisión de participar en el juicio, de escribir, y otra cosa es cuando lo ve. Esa es la sensación que a mí me quedó. Me pareció lo mismo. A mí me llamó la atención la capacidad de ella de poder separar lo que a ella le pasó y la incapacidad de pensar de Heitman. Cómo ella logra separar esa situación y cómo analiza el que la otra persona, la posibilidad de pensar o no. A mí me impactó, yo siempre, incluso lo relacioné, por supuesto, mucha menor magnitud, ¿no? Magnitud es relativo, con lo que sucedió aquí durante el proceso con el tratamiento de los después desaparecidos y demás, que es lo siguiente, o sea, ¿qué es lo que hace que una persona común, o sea, alguien, el almacenero, no sé, el que era el verdulero, el vecino, se transforme, o sea, no, me va a costar explicarlo, pero se transforme en un torturador o sea, una persona que inflige o sabe o mata, que está haciendo mal, está haciendo daño? ¿Qué es lo que produce ese quiebre de una persona común, normal, a transformarse en alguien que no duda o que en aplicar dolor, o que si dudó lo hace igual y se transforma a lo mejor en un criminal jamás pensado? Yo creo que acá el punto era que este hombre era un hombre común, un hombre qué sé yo, que obedecía órdenes, porque acá también estuvo esto de la obediencia debida y qué sé yo. Yo me preguntaba qué es lo que hace que una persona no pare, porque torturar a otro es todo un procedimiento terrible, pensado, sádico. ¿Qué es lo que hace que alguien que era común de pronto puede llevar a cabo un acto como ese sin que le afecte su moral? ¿O qué es lo que hace que de pronto se transforme en una bestia? No sé si me explico. O sea, alguien como pasó con mucha gente durante las guerras, o sea, que de pronto deja de ser el ser humano común para transformarse en un violento, incontrolable y sádico. Eso siempre me complicó. No sé si la filosofía tiene respuesta, pero ¿qué es lo que pasa ahí con el ser humano? Perdón, no sé si me logré explicarme, pero sí, lo vi muy de cerca ese asunto en esta película.
Sí, a mí me pareció lo mismo. En realidad esa cuestión de la pérdida de individualidad para convertirse en un engranaje del funcionamiento de una lógica particular y haber entrado en esa lógica. Y como, bueno, ella bien dice después, entrando más en el escrito, la verdad, la lógica del terror, este miedo tan particular que se imprime en los individuos que pierden justamente la misma palabra, ¿no? La individualidad para convertirse en parte del mismo engranaje o en parte el brazo ejecutor de la lógica de otra persona o de otros individuos. Aparte A una mí, lógica... perdón, te decía... a mí me conmovió una frase que ella dice: siempre juzgamos a las personas y nunca a los sistemas. Ella se pregunta por qué no van a juicio, por ejemplo, el Partido Social Nazi, por qué contra un individuo, un ser humano, y no contra un sistema, que yo creo que esa es la clave para mí de cómo lo piensa. No sé si estoy equivocada o si yo entendí mal, pero esa frase me hizo pensar muchísimo. Sí. Muchísimo. Y yo interpreté lo mismo, sí, sí. Igualmente creo que los sistemas están integrados por personas, por seres humanos que tienen, se supone, capacidad de razonar, pero es evidente que hay el sistema nazi, lo primero que hacía era lavar, de alguna manera, quebrar la voluntad de las personas, como para constituirse en un monstruo y hacerle daño al resto de la humanidad de la manera que lo hicieron. Tal cual. Y también Bueno, y ahora parece... otra pregunta. No, perdón, alguien estaba hablando. Sí, yo estaba pidiendo la palabra. Hola, Sí, lo ¿cómo que te pasa va? es que sí. Ahí está. Ahora te ubiqué, Pamela. Tengo todos los cuadraditos. No, les quería decir, sí, coincido con lo que dijeron todas. Me parece que ella vivía conforme a las ideas que tenía, ¿no? Una filósofa hasta cuando le da el encuadre al amor. No sé si vieron la primer parte que ella está hablando con la amiga. Me parece que hasta en ese sistema ella estaba encuadrada en su razonamiento filosófico. Lo que más me sorprendió de ella era que podía ser aguda en el pensamiento, muy aguda en su pensamiento filosófico, pero por otro lado era una tierna en su despedida con el amigo, en su relación con ese amigo con el que discutía tanto, y también cuando le dice a su propio marido que se está yendo, dame besos, que los besos me sirven para pensar, una cosa así. O sea, ella tenía esa dualidad de la ternura con lo dura que era en la concepción, porque en realidad después cuando uno lee el libro de ella tiene una concepción especial del totalitarismo, que tiene que ver inclusive con sentimientos de malos y buenos, y llega después digamos, a abrir un panorama diferente al que en la política nosotros entendemos por totalitarismo. Me parece una persona, ella me sigue pareciendo, me pareció toda la vida alguien muy, muy, muy interesante, y sí, me encanta ella en su ideología, me encanta en todo. Yo les quería preguntar de esta característica como lo monstruoso, lo horroroso, ¿ustedes dónde la encuentran? ¿En una persona personificada, como puede ser alguien que haya estado en el juicio y haya sido juzgado por sus actos, o en un sistema, en la ideología, en el poder? ¿En dónde está ese horror, esa monstruosidad? ¿Dónde la identificarían? Lo que quiere mostrar ella, decís vos, como ella lo muestra, ¿en qué lo quiere mostrar? Yo creo que lo quiere mostrar en el totalitarismo, en la ideología en sí misma. El terror, la maldad, todo eso, creo que lo quiere mostrar en la misma ideología. Lo que pasa es que en esos criterios, digamos, uno no puede desprenderse que la ideología, claro, el sistema está generado también por determinados individuos. Es decir, que
yo no me puedo despegar de pensar que el sistema no es un abstracto, el sistema está generado por personas y pienso que todo radica en la sed de poder. Yo creo que el sistema le da espacio a este sistema, el totalitarismo, bueno, ejemplo, que es lo que estamos hablando, le da espacio a estos elementos. Porque fíjate vos, a mí me pasó, bueno, volviendo a esto del nunca más, de leerlo, yo era muy joven, leerlo después que supimos todo lo que había pasado, porque nadie sabía mucho qué era lo que había sucedido, y encontrarse en primera persona gente que relataba espanto, porque era espanto como que, bueno, en este caso los campos de concentración, ni que hablar, y cómo, ese sistema contenía a esas personas que eran capaces de ejercer ese espanto para doblegar, para sacar información y demás. Le daba espacio, nadie lo censuraba. O sea que evidentemente estos sistemas tan extremos dan espacio porque el hecho de quitarle la individualidad al otro es una herramienta fundamental para que funcionen. No sé si logro explicarme, o sea, como que termina siendo un sacarle el pensamiento individual a cada uno para llevarlos todos adentro de uno solo y así manejarlos. Pero Alejandra, ¿sos vos? Sí. Sí. Pero vos pensás en el sistema como un ente independiente de las personas, eso es lo que... No me explico. Que uno contiene al otro, que el sistema contiene, es propicio para estas personas, para estos elementos. El sistema generado por personas a su vez, o sea, no hay sistema sin personas detrás. Claro, bueno, es como un círculo pareciera, claro. ¿No? Ojo que todo esto lo voy diciendo y me lo voy preguntando también. Sí, no, yo también, que por eso me encanta pensarlo se me está ocurriendo porque a mí me pasó, para mí fue muy impactante enterarme, yo pertenecía a una generación que no había pasado el proceso puramente, sino que caí como medio de paracaidista cuando ya terminaba, ¿no? Yo vine a estudiar acá y había compañeros que le revolvían los dormitorios, no sabíamos quién era, después nos enterábamos que si te encontraban libretas o cosas que te conectaban con otro que tenía alguna sospecha, podías tener problemas, pero todo eso lo supimos después. Entonces todo esto que apareció del horror y de las cosas que nos íbamos enterando, nos parecía tremendo, imposible de que haya sucedido. Y sin embargo, pasó. Y sin embargo, hubo una persona que fue capaz de hacerle a otra esas barbaridades. Dentro de un sistema que funcionaba a espaldas nuestras y lo permitió. Entonces, viste, bueno, una junta militar, etcétera, etcétera, que tenía una finalidad, manejar la cuestión. Parece ser una herramienta indispensable en este tipo de sistemas. A lo mejor me equivoco porque no soy historiadora, pero Stalin o Hitler, todo funcionaban también dentro de, o sea, había ámbitos propicios, cualquier totalitarismo, qué sé yo, cualquier régimen extremo, pareciera necesitar estas herramientas. Pero siempre hay ideólogos por detrás. Siempre hay un conjunto de ideólogos, o uno o más ideólogos por detrás, claro, que son los que sí. Siembran la semilla y extremando su sed de poder generan toda esta situación adrede, ¿no? Absolutamente ahora, adrede. Por ejemplo, ¿qué haría que uno le hiciera caso y el otro no? Por ejemplo, que este hombre cumpliera las órdenes sin cuestionarse nada, Eichmann, y cualquier otro hubiera pensado, no, pero yo soy incapaz de retorcerle el cuello a una criatura. No sé, no lo hago. Pero te van a pegar un tiro. Ay, bueno, pero es un horror, qué sé yo, trata de disfrazarlo. Habrá habido personas así. Pero hubo gente que no dudó. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿El que le da de comer o el chancho? Oh, qué pregunta. Esto me va a llevar a la... Bueno, ahí hay otra hay que ver si es una cuestión vital, ¿cierto? Si depende tu vida de ello, hay que ver qué hace uno. Y ahí están los dilemas éticos más fuertes de la existencia humana. Claro, y ahí hay un punto dentro de
de lo que son los sistemas totalitarios es que, por un lado, esta reflexión moral de decir, no, yo no lo hago, no está, es otro mundo, así que no hay una capacidad de decisión entre el bien y el mal, sino que la decisión va a estar entre un homicidio y otro, aunque suene raro, es así, según esta concepción de Arendt. Y lo otro es que, privado de esta reflexión moral, lo que hay también es la ejecución, desde la orden, aunque sea de una figura suprema, hacia abajo, hacia toda la cadena de mandos, hay como la orden, se sabe que esa orden se va a ejecutar. Si alguien se opone, ese alguien o institución o lo que sea, es completamente reemplazable. O sea, es como un engranaje, falla una pieza, ponemos otra, no importa. Está la cuestión también de ver esto no desde el punto como individual de cada persona, sino como masas que se pueden reemplazar, tanto las víctimas como los victimarios. Por ejemplo, en la película se ve muy bien con la figura del burócrata, de que pone sellos. ¿Alguien no quiere poner sellos? Van a buscar a otro, no les importa. Es un sistema que funciona bien porque no tiene esa cuestión moral que impide, ni esa cuestión moral de rebelarse contra ese sistema. Entonces, tienen como cierta garantía de que toda orden se va a poder de alguna forma ejecutar, siempre. Esa es la promesa. Entonces, ¿qué pasa cuando, digamos, estamos en una concepción o en un sistema donde la moral no está, nuestras normas jurídicas normales tampoco están, hay toda una tensión entre eso, más allá de que ellos tienen esta cuestión también de la obediencia, decir, yo obedezco la orden, a rajatabla. Entonces, hay una tensión entre la ley que la hace un autoritario, por ejemplo, y la ejecución. Parece ser un sistema que está diseñado, entre comillas, para que funcione, para que no haya posibilidad de cambio, ni posibilidad de que se detenga. No sé si lo piensan así o de otra forma. Pienso que también radica mucho en la autojustificación de la vida en sí, o sea, en la perpetuación o la permanencia con vida de una persona que se sabe engranaje descartable, el autoconvencimiento y el borrado de las cuestiones éticas y morales para preservar la existencia. Sí, eso tiene que ser un elemento muy pesado, porque fíjate que en este caso este hombre obedecía órdenes porque era militar, o sea, era parte del ejército. Pero la gente común, por ejemplo, quienes delatan a sus compañeros, también, bueno, eso pasó en todas las situaciones, quien delata para obtener favores o para... me parece que esa figura es más tenebrosa que la del tipo que tiene que obedecer órdenes porque está dentro de un ejército. No sé si me parece, pero digamos, el tipo está en el ejército y sabe que tiene que cumplir órdenes. Pero la persona común que delata al compañero, qué difícil, y como decía ella, está esto de vivir o morirse, o sea, que tampoco tiene para elegir, y es terrible eso, porque después, bueno, hay que vivir con eso encima, o morirse, o morirse. Entonces, quien maneje esos hilos sabe que de alguna manera tiene garantizada el triunfo, o sea, pero es terrible. No habría que llegar a esos extremos, o sea, permitir que los sistemas lleven a esos extremos, y eso debe depender de nosotros, ¿no? Yo cuando Mayra hablaba, lo relacioné con el horror que son también los linchamientos.
porque los escuchaba todas las posturas de ustedes y digo, hace unos 5 años ocurrió uno en mi barrio. Digo, ¿cómo puede ser que gente común, vecinos normales, hagan un ladrón y no puedan parar de golpearlo? ¿Qué hay en el ser humano que no nos pueda hacer ver el horror? De decir, basta, hasta acá llegué, el ladrón ya está reducido, ya está en el piso. Mayra hablaba de ese horror, que cómo puede ser que uno no lo pueda percibir, entender, razonar. Y sin embargo, yo creo que en nuestros días, y sin estar en un sistema totalitario, se viven situaciones de horror. Porque se escucha y se ve ese caso cuando atrapan a alguien que robó un celular, en el centro, por ejemplo, o donde sea. La paliza que le pegan y no pueden dejar de pegar al ladrón que está en el suelo. Yo me pregunto qué pasa en esas cabezas, esa es mi duda. Sí. Bueno, mira, yo te digo algo que a mí me impresionó de mí misma. A mí hace un tiempo en la esquina de casa me robaron. Venían dos en una moto, había gente alrededor, bueno, o sea, la soledad total a pesar de estar rodeado, cosa que me enojó mucho. Y yo forcejeando, mirá qué locura con el tipo para que no se lleve la cartera, qué sé yo. Cosa es que yo en ese momento lo quería matar, no sé si matar, pero lo quería golpear, agredir, lo quería claro. reventar. Y después, cuando todo pasó, que se llevó la cartera, obviamente, qué sé yo digo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo ese borde lo atravesé tan fácilmente? Porque yo lo atravesé fácilmente. Quería golpearle la cabeza contra el pavimento. Mirá lo que te estoy diciendo. Aunque después no podría soportar ni siquiera la imagen del tipo lastimado. Fue tan fácil cambiar que me preocupó, vamos a decirlo así. Sí, pero me puso a pensar. No lo justifico, por favor, pero te digo, hago la misma pregunta que vos te haces. Claro. ¿Viste? ¿Qué nos pasa? Que no podemos decir. Yo agredir a otro que está indefenso, creo que no podría, que no lo haría, qué sé yo, pero yo, si a mí, capaz que sí. Ahora, la pregunta sí, está muy viva. ¿Qué es lo que hace que las personas de pronto crucemos esa línea? Ahí Mónica está pidiendo la palabra. Ay, perdón. No hay problema, estaba en el chat escribiendo. Bueno, sí, un poco tomando lo que decía la compañera recién, sí, uno puede por allí descubrirse con reacciones o emociones violentas que si las razona o las piensa, considera que no llegaría a cometerlas. Ahora, el tema del linchamiento que comentó otra compañera es diferente, porque una cosa es el que resulta ser la víctima de una agresión, de un robo o de lo que fuera. Y otra muy distinta es que los que están presentes, o sea, los que están presenciando el hecho, tomen esas actitudes violentas. A mí particularmente me preocupa, aunque alguna explicación hay seguramente, esas otras personas, las que no se vieron directamente afectadas por el acto violento de un robo, y son las que llevan a cabo el linchamiento. Y con respecto al tema puntual de Eichmann y de Hannah Arendt, bueno, yo creo que la incapacidad de pensar, que es un poco la explicación que ella trata de encontrar a lo que declara Eichmann, es justamente lo que el régimen totalitario se propone. O sea, no permite que cada uno desarrolle su propio pensamiento, sus propias convicciones, o pueda plantearse o replantearse algún tipo de idea o de acción. O sea, está anulado ese aspecto. Entonces hay una respuesta directa a lo que el régimen establece.
hay un desdoblamiento, si se quiere. Y eso es lo que puede, de algún modo, explicar la conducta, ¿no? Dentro de un régimen totalitario, que ella puntualmente nombra al nazismo y al comunismo. Ahora, yo, viniendo a los tiempos actuales, me pregunto, después de haber leído el apunte, si no hay algunos componentes de lo que sería el totalitarismo en la actualidad, más allá que no se nos presente como un movimiento de masas tan claro y evidente como fue el nazismo y el comunismo estalinista en su momento. No, yo creo que con esas características no. Bueno, no. En la actualidad, acá en Argentina, ¿te referís vos o en otro lugar del mundo? No, hablo en general, porque esto de hasta dónde en las democracias actuales y demás, donde, bueno, se considera que hay un régimen democrático, que hay libertad de expresión y demás, el individuo tiene la posibilidad de desarrollar su pensamiento propio. Si, digamos, si no hay factores, por llamar medios de comunicación o redes a través de Internet, que de alguna manera ejercen su dominación de una forma más solapada, inhabilitando por allí todas las posibilidades de pensar y de discernir que podría tener el humano. No, obviamente, digamos, como formas actuales, ¿no? No tan terribles, ni tan violentas, ni destructivas, ni depredadoras, diría, como fueron aquellos regímenes, ¿no? Yo creo que la cuestión de estos pensamientos totalitarios es que son de alguna forma únicos, y en otro sentido no creo que, dado el contexto, más allá de que estemos, bueno, ahora en una democracia o con la circulación de la información, que se den características como tales. Sí, el carácter criminal lo podemos ver a lo mejor en el terrorismo o en cuestiones cuando ya la vinculación con lo que son los derechos, las leyes, la legalidad. Si Pamela está por ahí escuchando, pido disculpas, que ella sé que es abogada, así que a lo mejor estoy usando algún término mal, pero sí, puede haber componentes violentos, eso sí, puede haber pensamientos neonazis, o están esos movimientos medios neonazis, pero no en la construcción de un sistema como los que fueron totalitarios. Sí, tendríamos que repensar la cuestión de la violencia, como ustedes habían dicho antes, en los casos de robos y esas cosas, pero también ahí hay otro punto. Nosotros tenemos la capacidad de identificar que hay un delito, que hay un criminal. En estos sistemas totalitarios no los hay. Suena raro, pero esa figura del criminal se dibuja en cierto sentido dentro de esa lógica que tienen los gobiernos totalitarios. Y creo que se pueden buscar algunas cuestiones como parecidas, pero en realidad no son parecidas para nada. Creo que son dos mundos distintos. Incluso Hannah Arendt en su libro, En los orígenes del totalitarismo, habla de un mundo totalitario que pretende extenderse a un mundo no totalitario. Entonces, no es por justificar, uno cuando explica estos sistemas no lo está justificando, lo está poniendo a luz y viendo todo el entramado que hay en estos sistemas. Pero bueno, no creo que de alguna forma algún componente del totalitarismo se pueda ver ahora. Lo que sí se puede ver, a lo mejor sí, son componentes de violencia o componentes de políticas o
o habría que ir a un estudio más de carácter de leyes o de relaciones internacionales, geopolíticas, pero me parece a mí, no sé, los invito a pensar también y a exponer sus opiniones, Sí. de que sería medio difícil identificar algo puntual de totalitarismo ahora. Me interesaría poner atención en un factor que yo creo que es ineludible, que es el factor tiempo, es decir, paso del tiempo. Las situaciones de violencia que han sido mencionadas y que todos conocemos lamentablemente, suelen ser fugaces. Es decir, es simplemente una situación explosiva que se puede justificar o no en ese momento, pero que, como lo han dicho varios expositores antes, rápidamente esa persona piensa, ¿cómo pude hacer esto? Ya lo manifestaron. En cambio, el factor tiempo, tenido en cuenta en esos sistemas, evidentemente le dan una calidad al sistema que lo separa completamente de esa otra forma de explosiva de proceder del ser humano, que es una reacción emocional. Yo creo que lo sistemático del Holocausto, por ejemplo, es evidentemente el fruto de un sistema perverso y que los participantes en ese sistema evidentemente no están participando emocionalmente, sino que han tenido el tiempo, meses, años, ¿no es cierto?, para elucubrar una concepción de vida y de muerte que no puede ser inocente. Es decir, no se puede pensar, pero ¿cómo este hombre, que parece un hombre normal, ha hecho eso? Bueno, ese hombre normal, durante 4 o 5 años, no tuvo tiempo de recapacitar. Es evidentemente una diferencia enorme y no se puede escapar uno del factor tiempo. Los sistemas significan, ¿no es cierto?, una perversión de la libertad. Un sistema significa la aceptación de reglas que normalmente son inaceptables. Y en consecuencia, cuando se aceptan esas reglas inaceptables, se participa del sistema. Y no se puede después alegar inocencia. Eso quería comentar. Creo que está muy bien definido, teniendo que ver con la otra pregunta que vos habías hecho, Mayra, de respecto de por qué había tanta resistencia a lo que decía Hannah Arendt respecto del papel de los judíos. A ver, uno siempre piensa que para que pasara todo lo que pasó había un contexto, hablo puntualmente de esto del Holocausto, ¿no? Después cada tema similar tendrá su contexto. Para que se diera esto de la posibilidad de encerrar, o sea, de aislar este tipo de gente, primero, después enviarla a un campo de concentración, bueno, y finalmente el exterminio, ¿no? Para que todo eso sucediera, ¿cuántas personas comunes deberían haber participado, al menos por omisión, para que fuera finalmente una realidad y, como decía el señor, o sea, constante, o sea, un proceso que no se detenía? Salían los trenes, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas comunes tienen que haber participado, entre comillas, por omisión, aunque sea, para que esto fuera posible? Hablando de esto del sistema que requiere la participación de todos, o sea, la aceptación de todos por una cosa o por otra.
porque bueno, ellos estaban educados para hacer esto, los nazis, ¿no? Y el resto, y en este caso ella le plantea a la comunidad judía que no fue lo suficiente denunciante, porque no nos olvidemos que eso estaba pasando en un mundo donde había otros países que también estaban enterados de lo que pasaba en Alemania. Y sin embargo, incluso hasta el Vaticano no dijo nada, según tengo entendido, o sea, o no le prestó la suficiente atención. O sea, había una serie de elementos que hacían que estuviera pasando eso. Y ahí, por eso la comunidad reacciona, porque de alguna manera ella está diciendo algo así, está diciendo que de alguna manera, por distintos motivos, no hicieron lo suficiente, o no actuaron de una forma más contundente cuando salían los trenes con la familia, y bueno, 6 millones de personas, y son un montón, porque si uno ve la dimensión de lo que pasó es terrible. Y bueno, me parece que como se dijo anteriormente, ha habido mucha más complicidad o participación para que sucediera de la que los protagonistas que conocemos. Entonces, un sistema así, ¿cuántas personas requiere para que funcione? Un montón. Y los que ejercen el poder absoluto a lo mejor son 4 o 5, y el resto, no sé, pregunto, yo te sigo preguntando. Yo en esto también me pregunto en realidad porque me hicieron reflexionar respecto de la situación anterior. Yo creo que muchas veces, incluso en las democracias o en las situaciones que uno ve como normales, la condena social de pensar diferente del ideólogo fundamental, o sea, hay cierta corriente ideológica que está dominando un dado país, una región, un núcleo de personas, lo que fuese, la condena social de pensar diferente y decirlo y actuar diferente muchas veces es fuertísima. Entonces, ese individuo que está pensando, está reflexionando diferente, se siente completamente condenado y retraído. Y creo que lo mejor ese es el núcleo, digamos, inicial que da lugar a estos dictadores totalitarios. Al principio hay una especie de condena social sobre el que piensa diferente, y después, bueno, se desencadena el totalitarismo con todo su terror. Pero, terror. Esa es la palabra, terror. Claro, pero muchas veces hay, digamos, llevándolo a una situación más reduccionista, a veces hay solamente miedo de pensar o de hablar diferente. ¿Cuántas veces nos ha sucedido, digamos, en los países que hay un pensamiento ideológico masivo y el que piensa diferente es mal mirado? Bueno, ahí empieza todo, ¿no? No sé, es un análisis así un poco personal, pero creo que muchas veces cuando una ideología empieza a dominar masas, el que reflexiona diferente o el que piensa diferente se siente una condena social, y entonces ese núcleo de personas que a lo mejor pueden reaccionar frente a esa suerte de inicial totalitarismo, se sienten retraídos porque verdaderamente, bueno, en definitiva están peligrando de algún modo, está peligrando su situación social, económica, política, lo que fuese, entonces empiezan a retraerse y bueno, estas ideologías dominantes empiezan verdaderamente a desplegarse y a desarrollarse y a tapar el pensamiento diferente. Creo que todo empieza por ahí. Sí, y agrego a lo de Leonora, que toda esta maquinaria de tanto de las órdenes, desde lo más arriba hasta la ejecución de lo más abajo, la comunicación casi verticalista, en el sentido de que se va a cumplir, hay toda como dentro de este juego, una promesa de que vendrá, dice Hannah Arendt, como cierta utopía de una humanidad mejor,
Y para hacer eso también se van mezclando cosas. Una cuestión son las órdenes políticas, otra cuestión es cómo el partido, ya sea el partido nazi o los soviéticos, cómo esos partidos también van a la par casi de lo que es la figura del Estado, del gobernante, cómo se van desplegando esas categorías o jerarquías dentro de los mismos partidos, y cómo esto también va a ir operando entre el Estado, las instituciones, el partido, hasta en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana, esto que decía Eleonora de oponerse o ser opositor al pensamiento que se está gestando, en un principio el opositor va a ir siendo silenciado y exterminado. Y el problema es cuando ya queda solamente el silencio, y un silencio que es algo extremo, que es el silencio que sería la pérdida de capacidad de pensar, no solamente de pensar y comunicarlo, sino de consigo mismo o consigo misma, esa capacidad de decir, bueno, esto está mal, está bloqueada, es como que desdibuja incluso ese criterio interno de que uno pueda llegar a tener un diálogo con uno mismo. Entonces, cuando ya es ese silencio y esa soledad, que no es solamente el aislamiento de los campos, sino la soledad de cada individuo, es lo que va desdibujando o quebrando esa capacidad de pensar. Y vuelvo a rescatar, para Hannah Arendt, lo que más nos hace humanos es esta capacidad de pensar, y esta capacidad de pensar lo que tiene, lo que siempre lleva, es la capacidad de cambio. Entonces, si están rotas estas capacidades de cambio, de pensar, de rebelión, ¿qué es lo que pasa? Porque no habría esta cuestión de decir que habíamos visto, por ejemplo, con el hombre rebelde, decir que no. Estaría borrada esa posibilidad. Entonces, ¿qué queda de humano en todo en estos ejemplos de sistemas totalitarios? No sé, les pregunto si queda algo de humano, por ejemplo. Puede ser una pregunta. Yo me pregunto si en cualquier cultura, en cualquier país, pudieron haber surgido regímenes totalitarios, o si hay algún sustento previo que permite el surgimiento de esa ideología y obviamente de ese régimen. Con respecto a lo que vos decís del silencio, bueno, yo ya lo trasladaría a lo que fue el genocidio durante la dictadura militar. O sea, hubo, hablando del hombre que se rebela, gente que pensaba diferente y que fue silenciada. Entonces, en ese caso, no fue un silencio que decidieron aquellos que pensaban distinto, sino un silencio impuesto por el terrorismo de Estado. Acá Graciela dice, algo habrán hecho, se decía. Claro, el problema también, por lo menos en los ejemplos del totalitarismo, es que a veces el no hacer nada, absolutamente nada, o esa inocencia, también te lleva a ser un enemigo de ese mismo sistema. Entonces ya ni siquiera se juzga algo habrán hecho, porque no hicieron nada. Entonces, a veces está la cuestión del silencio, vuelvo a agregar una característica más. A veces el silencio no es solamente decir, bueno, el silencio del opositor, sino el silencio también de la persona que está dentro de ese sistema o de ese partido. ¿Por qué? Porque una palabra de más, un gesto de más,
algo que resalte una característica incluso positiva para esos sistemas, puede ser considerado como sospecha. Entonces la sospecha siempre va a estar tanto del que está fuera de ese partido o que no comparte la ideología, como el que está dentro. Entonces es un silencio en ese sentido como mucho más extremo, cuando ya es el miedo a decir algo por decirlo, ya sea a favor, en contra, porque cualquier cosa te puede volver y cambiar del rol y estar del otro lado y ser detenido y esas cosas. Entonces opera como también un cierto miedo a decir algo, lo que fuera, porque en cualquier momento uno tiene la posibilidad de caer y transformarse en un enemigo, aunque no haga nada. Y es lo que ha pasado también en estos campos de concentración, en los cuales un montón de lo que consideraríamos inocentes, de que no hicieron absolutamente nada y fueron transportados en los campos. Entonces, de esa primera identificación o de los primeros pasos de identificar quién es el enemigo, después el enemigo incluso puede llegar a ser cualquier persona, dentro del mismo sistema como por fuera del sistema. No sé si se va entendiendo cómo se va gestando esta cuestión del silencio. A ver. Sí. Claro, cómo era la sociedad. Acá María Sara quiere hablar, me parece. Yo lo tengo acá abajo en la pantalla y veo la manito de María Sara que se levanta y se levanta, pobre. No, yo no la vi. ¿Dónde está? Bueno, sí, que hable. No importa, pues yo la veo ahí. Te doy una mano, María Sara, que estoy un poco más arriba y veo ahí. Escucha que estoy hablando. ¿Se escucha? Sí, si te acercas a la pantalla, me parece. A mí, lo puedo decir por una vivencia. Conocí a un sacerdote que también estaba involucrada con el nazismo, y cuando la persona más involucrada se dio cuenta de las atrocidades que estaban pasando, se quiso retirar, a esa persona la matan, y el resto de la familia se tiene que dispersar. Uno de ellos llegó a la Argentina. Esos regímenes también dudan y trabajan sobre las mismas personas que contienen. Es que tienen policías dentro de sus mismos grupos. Y en cuanto a la época de la dictadura, lo que yo conocí es cuando una persona de pronto no quería ni opinar ni a favor de los militares ni a favor de las otras personas, de los grupos guerrilleros, opinaba otra cosa. Se convertía en un enemigo desposando, porque no estaba ni para un lado ni para el otro. A mí me parece que lo que propone esta mujer, esta filósofa, es atreverse a pensar uno mismo y envolverse tan drásticas, o de esta manera o de la otra. Yo creo que el ejercicio de la violencia lo podemos ir trabajando en la medida en que somos capaces de animarnos a pensar por nosotros mismos y frenando todas esas cosas que se nos quieren imponer, me parece. Sí, ¿puedo sumar algo? No sé si alguien quiere hablar. No, dale. Yo porque no bien. estoy escuchando, estoy viendo qué puedo, que a lo mejor soy yo. Bien, perfecto. Bueno, no, simplemente sumarme para no quedarme tan afuera, al conversatorio. Por ahí creo que todo este ejercicio que estamos haciendo nosotros, creo que también cuando Miru recién traía esta cuestión de que aparece también en el contexto de la película y demás, cuando Hannah Arendt se pregunta qué significa pensar, ¿no? Como te que escucha mal.
Ah, perdón, ahí, ¿me escuchan mejor? Sí, ¿Ahí se me escucha? Sí, mejor. Mejor, bueno, cualquier cosa me dicen. Bueno, creo que por un lado es interesante en esto que también planteaban respecto de ella como intelectual, ¿no? Hay algo ahí de que ella no es comprendida, ¿no? Todo el tiempo esa tensión en la película sobre lo que ella quiere decir, ¿no? Y de algún modo todos esos lugares de oposición y de enfrentamiento. Entonces creo que lo que también ella nos muestra como intelectual, ¿no? Como filósofa, y en esto que quiere problematizar, es que comprender, ¿sí?, no significa justificar, ¿no? Entonces creo que ella todo el tiempo hace el esfuerzo por intentar comprender, incluso como ustedes también señalaban respecto de su propia vivencia, ¿no? Cuando ella podría reaccionar desde otro lugar, ¿no? Ella todo el tiempo quiere intentar interpretar, de comprender qué es lo que pasó, qué es lo que les pasó. Y esto no significa justificar ni el nazismo, ¿no? Porque cuando ella, ¿no?, por momentos la propia comunidad la excluye, ¿no? Incluso la amenazan, ¿no? En ese momento que ella está caminando en el bosque y aparecen estos personajes casi, bueno, de un modo muy violento, que venían de Israel a pedirle que no publique. Entonces creo que eso es súper interesante para pensar también el lugar del filósofo, el lugar del intelectual en su propia contemporaneidad. Esto es algo que en el curso viene apareciendo, cómo se da esa relación. Y después también pensando más en términos de la filosofía política, que es lo que estamos haciendo, creo que Arendt nos invita también, o abre esta dimensión donde las categorías tradicionales por las que pensamos la teoría política, ¿sí?, ya empiezan en el siglo XX, como buena filósofa contemporánea que es, a resquebrajarse, ¿no? En esto cuando nosotros no podemos ya pensar en esas lógicas binarias, ¿no?, entre el amigo y el enemigo, el bueno y el malo, ¿sí?, el traidor y el héroe, la ciudadanía y el Estado, la condición, bueno, esto que también aparecía en torno a la condición humana, ¿no? O sea, la pregunta por lo humano después de haber pasado por estos procesos, ¿no? Entonces creo que ella, ¿no?, nos invita también a resquebrajar esas lógicas binarias, ¿no?, a que podamos pensarnos más allá de esas dualidades y al mismo tiempo mostrar cómo esas categorías políticas tampoco pueden explicar eso, ¿no? Ni los procesos totalitarios, y por eso creo que ¿no?, esto que no pueden interpretarla sus contemporáneos, ¿no?, sus círculos intelectuales, la comunidad judía, y que también es muy significativo que ella no quiera hablar públicamente, sino que la respuesta se las dé a sus estudiantes, creo que eso, a sus alumnos, creo que eso también es muy interesante. Y simplemente lo último para que les quería comentar, hay un texto que si bien la doctora trabaja sobre el contexto argentino, que es Pilar Calveiro, tal vez alguno de ustedes la conozca. Pilar Calveiro es sobreviviente de la ESMA y ella tiene un texto a su tesis doctoral que se llama Poder y Desaparición, donde ella tiene varios capítulos del libro. Después si alguno lo quiere se lo puedo pasar, no hay ningún inconveniente. Ella, uno de los capítulos, tiende a problematizar, justamente pensando en la dictadura militar, en la última dictadura cívico-militar, a problematizar esa categoría de traidor y héroe, ¿no?, en donde justamente afirma que dentro de los campos de concentración y exterminio no hay ni héroes ni traidores, sino que hay una gama infinita de posibilidades y de escalas, ¿no?, porque toda esa dimensión, y por eso hacía hincapié en esta cuestión de la lógica binaria, ¿no?, del bien y del mal, del bueno y del malo, desaparece. Entonces creo que estas reflexiones suman
para poder deconstruir, bueno, no me gusta mucho esa palabra, para poder romper, si se quiere, esos esquemas que forman parte de nuestras categorías conceptuales, ¿no? A la hora de pensar estos procesos. Si bien hay también, como Mónica señalaba y demás, y que lo vamos a seguir pensando, hay muchas teorías para poder pensar este tipo de procesos, ¿no? Porque no es lo mismo del totalitarismo que las dictaduras, ¿no? En términos de concepto, tienen sus variables, ¿sí? Creo que hay algo que los vincula, que es justamente como, si bien acá no hay una biopolítica, o bueno, los intérpretes discuten, en el caso de Arendt, sí lo que aparece son estos primeros indicios de cómo en el mundo contemporáneo la vida aparece en el centro de la escena política, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que nos invitan a pensar, ¿no? Ese lugar de la vida y la relación con la política. Bueno, no, eso, simplemente. ¿Quiere agregar algo? Bueno, entonces, a colación de lo que venía diciendo Florencia, creo que una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es una persona? ¿Qué hace una persona? ¿Y qué tiene una persona? ¿Cómo responderían eso? ¿Qué es una persona? ¿Qué es un ser humano? Básicamente es aquel que tiene la capacidad de pensar, justamente. ¿Y qué más? ¿Qué hace una persona con esa capacidad de pensar? Por ejemplo. Y bueno, pensarse a sí mismo sería el primer paso. Uh-huh. Y que también habla Hannah Arendt de este diálogo con uno mismo, pero en la necesidad de identificarse. Permítanme disentir, pero yo tengo una amiga que hace 8 días que está en coma porque después que le robaron quedó inconsciente y ella no tiene la capacidad de pensar, pero sigue siendo una persona. Hace 8 días que mi amiga está en coma, no despertó después de la golpiza que le dieron. No tiene capacidad de pensar, está en estado como vegetativo, pero es una persona. Así que yo me voy a distanciar de que un ser humano es aquel que tiene la capacidad de pensar. ¿No? Seguro estoy equivocada, ayúdenme a entender. Bueno, si me permitís, porque había empezado a hablar, no terminé. Quizás lo que no ha perdido tu amiga es la dimensión espiritual, ¿no? Que obviamente que el ser humano no está reducido al solo acto de pensar. O sea, es un todo compuesto por diferentes dimensiones. Cuando Mayra plantea la pregunta, asocio en función de lo que venimos hablando y hago esa alusión a la capacidad de pensar. No es lo único ni la única capacidad que tiene el ser humano. Es más, hay una corriente psicológica y con respaldo psiquiátrico que habla de la dignidad de la persona que padece demencia. Por lo tanto, esa dimensión espiritual está en el ser humano más allá de su condición, digamos, relacionada con la salud. Entonces, no es que desestimo, por el contrario, no es lo único que puede hacer el ser humano. Una de las capacidades es la capacidad de pensar. La capacidad de pensar y de pensarse a sí mismo, con la necesidad de a partir de allí vincularse con los demás, que también lo plantea la filósofa. En ese vínculo con el otro también va construyendo su identidad. A eso me quería referir. Claro, acá también Beatriz dice, es su identidad, y sí, es la identidad, no solamente una capacidad de pensar como una capacidad cognitiva, porque si no hay
estaríamos dejando fuera de este mundo un montón de personas, entonces no es solamente esa capacidad racional, es una, no es la única, está la identidad, está la dignidad, está un Estado y leyes que te reconocen incluso como persona, está el otro, está la mirada del otro, está la identificación del otro, y también en ese encuentro que uno puede considerar a lo que está viendo enfrente, o lo que yo estoy viendo, por ejemplo, acá en pantalla, son personas. Veo algunos rostros, veo algunos renglones del chat. Por ejemplo, Roberto dice, lo que crea un sujeto que se siente separado de lo demás es el pensamiento. Sí, no estoy entendiendo bien el comentario. No sé si se puede ampliar eso. Bueno, sí, y Graciela también dice, es un ser con deberes y derechos, sobre todo a la vida. Entonces, ser persona también es en este reconocimiento. Obviamente, si solamente delegamos que una persona es porque tiene capacidad de pensar, tenemos que empezar a dije 2 veces la misma palabra, pero tenemos que empezar a ver qué entendemos por pensar, qué significa pensar. Y esto de la cuestión de por qué siempre al ser humano se le ha dado la característica, como la característica primordial o principal, la de su pensamiento, la que tiene un pensamiento. Entonces, ¿qué pasa con las otras personas que a lo mejor no tienen están privadas de ese pensamiento? ¿Y cuál es el criterio que decimos, bueno, esto es pensamiento, esto es pensar, dónde ponemos la vara y si estamos hablando de normalidad o anormalidad también? O sea, la cuestión del pensar sí se abarca un montón de puntos, pero en un sentido... Acá Roberto está ampliando la idea. El sujeto cartesiano está basado en el pensar. La persona es la máscara con la cual uno se identifica. Sí, en ese sentido sí. El sujeto cartesiano es el sujeto que piensa, pero no es el sujeto ni que siente, parece ser, ni que tiene emociones. Entonces ahí es otra característica. No nos quedemos a lo mejor con la concepción del pensar solamente en un sentido moderno de esto de que, bueno, tiene el uso de razón y nada más. A ver, voy a leer los comentarios que están escribiendo. Ana dice, un ser humano es un ser vivo con derechos inalienables. ¿Cómo es el derecho a la vida? Básicamente una posibilidad es la del pensamiento y la libertad de expresión. Silvia dice, no puedo bueno, que no puedo abrir el micrófono. Bueno, acá dice, ¿cómo se construye a los seres humanos en superfluos? Eso vamos a ver en un ratito, que creo que es ahí el punto de Arendt. Y Leonora pregunta, ¿es el que tiene conciencia de sí mismo, de su existencia? Sí, pero volvemos al caso personal que comentó la compañera hace un momento, o en otros casos. ¿En qué sentido decimos entonces pensarse a sí mismo? Lo que estamos haciendo acá, y cuando Hannah Arendt habla de la capacidad de pensar y la cuestión de accionar ese pensamiento, es en un sentido filosófico. Tampoco nos olvidemos de eso, porque si no el pensamiento podemos agarrarlo de distintas perspectivas o disciplinas. Y también, bueno, habían dicho de el ser humano con su capacidad espiritual.
Adriana nos dice, yo creo que tenemos 3 dimensiones como seres humanos, pensamiento, emoción y cuerpo. Totalmente. Siempre va a haber como ese juego que hemos visto entre el cuerpo y la mente y cómo se van conectando. Pero siempre en estos casos y en este tipo de análisis, lo que estamos viendo es el pensamiento o el pensar desde una perspectiva filosófica. Si no, también podríamos considerar cuestiones biológicas, pero no es el punto, me parece. En este sentido, bueno, esta línea de perspectiva que Hannah Arendt está tomando. Y bueno, a colación de esto, sí. Lo que podemos hacer o es un corte de unos minutos o seguir con esta cuestión. Y después, no sé qué quieren hacer, si quieren hacer un café, tomar agua, o seguimos así. Les pregunto. Yo por mí no sigo, pero bueno. Sí, sigamos, bueno. Pero ojo, no, sigamos. Hago lo que hacen todos, no hay problema. Bueno, entonces les quiero compartir una... Ahí voy, ya voy. Tengo que abrir. Puse para compartir, pero no sé si todavía se cargó. No miro por ahora, no. ¿No? Pero dale, viste que a veces tiene como... Ahí va llegando. Ahí va. Ahí está. ¿Se ve bien o se ve chiquito? Porque no puedo ver desde el Meet cómo se presenta la pantalla. Bien. Bien. Estamos nosotros a la derecha y a la izquierda el cuadrito. Bueno, ahí está. Se ve bien. Bien. Se ve. Sobre el sistema de campos de concentración, Hannah Arendt va a decir que es un mundo fantasmal materializado. Uy, ahí me comí unas letras. Masas humanas inexistentes y la dominación total. Con esta cuestión de preguntarles qué era una persona, mi punto era de que veamos que estos campos de concentración para Hannah Arendt son la preparación de cadáveres vivos, de marionetas, y tiene como ciertos pasos o características a tener en cuenta. Uno es la muerte de la persona jurídica, que esto ya lo habían comentado, de personas que quedan por fuera de la ley, y esta cuestión de, subraya acá, situando el campo de concentración fuera del sistema penal normal y seleccionando a sus internados fuera del procedimiento judicial normal. Este es como el primer paso para la dominación total, para Hannah Arendt. Dentro de esa selección está la clasificación de los internados. Como habíamos dicho antes, delincuentes, opositores políticos, personas en general, y esta idea de personas en general se va configurando con la idea de las masas, y de esas masas también las masas de los inocentes. Y esta selección de quienes van al campo de concentración es una selección arbitraria, y cuando hablamos de una selección arbitraria para Hannah Arendt, lo que implica es la destrucción de los derechos civiles. Si alguno tiene alguna duda o algo así, puede interrumpir. Lo que yo no puedo leer es cuando comparto pantalla, es mirar el chat. Nada más. Asesinato, una segunda característica es el asesinato de la persona moral. Corrompe la solidaridad humana, la cuestión de la soledad y el silencio, lo que ya habíamos mencionado antes. Esta cuestión de que, como bien dijo Flor, que dentro de las categorías que tenemos de dicotomías como el bien y el mal,
ya no se pueden pensar que una decisión en estos sistemas sea entre el bien o el mal, sino, como se había dicho antes, o yo creo que se lo había mencionado, decidir entre homicidio y homicidio. ¿Qué quiere decir esto? Son casos extremos como decir, bueno, denuncio a mi vecino o denuncio a mi amigo, que también es lo que le pasó a Hannah Arendt, que ella estuvo detenida y también en la película se comenta de que sus amigos fueron quienes la delataron, entre comillas. O decido, no sé, denunciar a otra persona, o incluso si decido, bueno, me quito la vida para no ir al campo de concentración, pero pongo en peligro mi propia familia. Son casos siempre extremos, pero siempre entonces está la cuestión de que la decisión es entre el asesinato, entre el homicidio, entre la muerte. Creo que hay una diapositiva, me fui para atrás. Alguien está escribiendo, pero no, a ver. Bueno, después leo los comentarios porque no los puedo leer ahora. Si no, pueden decir por audio. Y esta es otra cuestión, anonimato de la muerte. Es imposible determinar si una persona en estos campos de concentración está viva o está muerta. Y esto es algo también creo que es fundamental en el pensamiento de Hannah Arendt, de esta cuestión del mundo de los vivos y del mundo de los muertos. ¿Por qué? Porque privaron a la muerte, dice Hannah Arendt, de su significado como final de una vida realizada. Y en cierto sentido esta cuestión de la conciencia de la muerte o de su propia muerte se la saca a la persona, demostrando, dice ella, por ello que nada le pertenecía y que él no pertenecía a nadie. Esta cuestión de no pertenecer a nadie también viene a colación de la cuestión de perder todos esos derechos civiles. Su muerte simplemente pone un sello sobre el hecho de que en realidad nunca haya existido. Entonces la cuestión no es solamente determinar si está vivo o muerto, sino de la cuestión como de personas inexistentes o de individuos inexistentes. Todo esto opera llevando al punto máximo, que es la destrucción de la persona. Y en esto que dice Hannah Arendt de fantasmales marionetas de rostros humanos, esto es la destrucción de la persona, y la destrucción de la persona lo que conlleva es el mal. Ese es el mal que hace el totalitarismo, es la esencia del terror que ustedes han leído en el capítulo 13, que es la esencia de los gobiernos totalitarios, la finalidad y cómo funcionan estos sistemas está en la cuestión de la destrucción de la persona. Hay una pérdida de identidad, hay una manipulación tanto psicológica y del cuerpo humano en cuanto a cómo eran transportados los internados, la indumentaria, la tortura. Y ya ahí está entonces la cuestión de la destrucción de la dignidad humana, de la espontaneidad. Esta palabra es como muy importante para Hannah Arendt porque, volviendo a esta cuestión de mirar la capacidad de pensar en un sentido filosófico, está la capacidad de ser espontáneos, que sería como algo característico del humano. Y bueno, y de la rebelión también. ¿Vamos bien por ahí? Ahí, cuando yo les preguntaba dónde estaría el horror y dónde podrían encontrar ese mal figurado, es en ese sentido, en el sentido de que ya se están fabricando, o los sistemas totalitarios pretenden fabricar un tipo de humano que en realidad es una marioneta. Y es ahí donde esta nueva
humanidad en pos de, ya sea para los nazis una raza superior o para los soviéticos esta cuestión de la historia y de las clases, de la división de clases. Pero lo que se está creando, en realidad, o lo que se pretende crear, es una marioneta con rostro humano, ya está despojado de todas sus características. ¿Y qué pasa con esto? Y esto también pasa con que tenemos acá, para Hannah Arendt, el horror auténtico, ella llama, que son, entonces el humano ya es visto como una figura, como una silueta, como un fantasma, y lo que tiene de un punto también importante a rescatar, que este horror, este auténtico horror, el homicidio es impersonal. ¿Por qué? Porque ya no se trata de que estoy matando a una persona, sino que estoy trasladando o moviendo material humano. Y hablar de material humano requiere todas estas condiciones que mencionamos a través de las diapositivas. Y otra cosa para rescatar es que en estos campos de concentración y de exterminio se pone a prueba la creencia fundamental del totalitarismo, que es todo es posible. Y todo es posible también se puede ver como que todo se puede matar. La matanza o el asesinato acá parece ser como una cuestión de que los internados van a estar más aislados del mundo de los vivos. Y que este terror de estar en un campo de concentración también impone el olvido de que estas personas incluso estén vivas. Y esto, Hannah Arendt dice algo que es importante también, y para que nosotros pensemos, porque estamos hablando de estas cuestiones de los campos de concentración, que no existen paralelos para la vida en los campos de concentración. ¿Qué quiere decir? Que al ver esta tensión entre un mundo de los vivos y una persona que estuvo en un campo de concentración y que luego pudo salir, cómo esa persona, en la cual ya está quebrada, esto de que se quiebra la dignidad humana, la espontaneidad, la propia persona, cómo esa persona va a comunicar esos horrores que ha vivido. Y muchas veces, como está esa tensión entre las masas humanas inexistentes y algunos que hayan sobrevivido a todo ese horror, cómo está la cuestión de la comunicación, cómo se comunica ese horror, cómo se figura o se configura ese horror y cómo nosotros entendemos ese horror y cómo se lo relata, cómo se lo transmite, cómo se lo describe. Porque siempre va a estar esa cuestión de que una persona que haya estado en un campo de concentración, en la cual está en esta cuestión de preparar, como dice Hannah Arendt, cadáveres vivos, como esa persona, luego de haber pasado en un campo de concentración, se inserta de nuevo a un mundo de los vivos. Y cómo nosotros podemos entender esta cuestión de lo que es una experiencia o lo que haya pasado dentro de un campo de concentración. Entonces les pregunto a ustedes si a lo mejor ustedes hayan visto algunos museos o cuestiones de murales o recordatorios sobre los campos de concentración, qué tipo de figuras se maneja ahí. Y lo que se puede ver muchas veces es esto de traer
a colación, voy a dejar de presentar porque no tengo más diapositivas, de esto de la figura, de la silueta, de la sombra, entonces, de esta cuestión hasta fantasmal, es algo que pasó, algo que sucedió, pero hay algo que nosotros, aunque lo estemos pensando, no vamos a encontrar un paralelo o una imagen fiel, entre comillas, a lo que realmente sucedió. Y eso también es un punto interesante de cómo se busca, por un lado, destruir a las personas en pos de hacer o fabricar una nueva clase de humano, y en eso, de los sobrevivientes a ese horror, de cómo nosotros pensamos ese horror y cómo nos lo figuramos. Y en esto cae también que el horror no se encuentra en ese lado monstruoso de, por ejemplo, del demonio o de una persona sumamente desagradable, sino el horror se encuentra en estas personas que pierden su propia condición de humano, que quedan desdibujadas. Ese es el mal. Y en esta cuestión de volver a los seres humanos superfluos o marionetas, ahí está el mal radical, el mal que ve Hannah Arendt, que es en este intento de hacer de las personas unas marionetas, que ya ni siquiera son cuerpos, no hay como categoría, vuelvo a esto de las dicotomías, que puedan entender realmente lo que pasan y lo que pasó en los campos de concentración. El horror es por más que nosotros nos pongamos y tengamos todas las características de ser seres empáticos y esas cosas, el horror es tal que ni siquiera podemos tener las categorías, no sé si dije horror o terror, perdón, me confundió, pero no tenemos ni siquiera las categorías como para figurarlo, es algo para pensar de cómo nos atraviesa estos horrores. No sé. Ahora, una leo el chat. Una de las cosas notables que transmiten esos museos de campos de concentración en distintos lugares, en Israel, en otros lugares, me parece que es esa sensación de tratar de rescatar a esos individuos del anonimato, como que cayeron en el anonimato gracias a esa masificación del horror que los hizo uno en la nada misma. Entonces, como, qué sé yo, no menciona por ahí este término de ser anónimo. A mí me impactó mucho ir al Museo de la Memoria, donde estaba Rockefeller, cuando lo habían abierto, era todo muy reciente. Cuando yo vine a estudiar, nos dieron una credencial con la facultad, la foto, los datos identificatorios, que era muy particular, tenía, de la época, supongo, ¿no? Que después la guardé de recuerdo, porque después yo seguí otra. Bueno, entrar a una habitación, tenía distintos, o sea, estaban esos cuadros con las familias donde faltaba un integrante, bueno. Y colgando en la habitación, estaba lleno de credenciales colgando de un hilito, con personas, o sea, muchachos, chicas de la que no estaban más. Me produjo un impacto terrible, porque es eso de traer del anonimato a las personas, darles un nombre, una cara, es fuerte porque justamente es darle un ser, o sea, están ahí, no son un número, 30.000, no sé cuánto, qué sé yo, están ahí, tuvieron una vida, cada uno de esos cuadraditos era una persona, una vida. Cada uno va a un museo, creo, con una carga particular, como seres humanos que somos, cada uno tenemos nuestra propia carga, ¿no? Emotiva, etcétera, etcétera. Y dispara distintas cosas, depende.
En este caso a mí me tocó un periodo que, bueno, yo de alguna manera no viví, digamos, en el momento, pero conocía y demás. Entonces a mí particularmente, verle la cara a esos muchachos, a esas chicas, colgaditos con algo tan simple como una credencial para ir a la biblioteca, a sacar un libro nada más, fue muy, muy impactante. Muy impactante. Y supongo que como esto habrá otras cosas que les producirán a las personas cuando entran a esos lugares tenebrosos, qué sé yo, más específicos como el centro de detención de la esquina, no sé, y lugares así como los de los campos de concentración, bueno. Pero eso de darle identidad al número, creo que ahí está el resumen de todo, porque la persona tiene un ser, tiene un es alguien, fue. Sí, totalmente. Bueno, a mí con respecto al Museo de la Memoria, lo que me llamó la atención fue ver en una vitrina uno de los libros que nosotras leíamos durante el cursado del profesorado, como libro prohibido, que también tiene un gran significado, ¿no? El hecho de prohibir libros, porque es la manera de prohibir ideas, pensamientos diferentes. Sí, también creo que es muy... Bueno, esta cuestión cuando se revisa, ¿no? Cuando se apela a los números, a esa especie de revisionismo histórico de cuántos fueron, ¿no? En el caso de la Alemania nazi también hay todo un proceso, ¿no? Posterior a los escritos de Arendt y demás, que también tiene que ver con ese lugar de la víctima, ¿no? Hay toda una serie de intelectuales que, o sea, no digo que hay... como lo digo para que no suene mal. O sea, que nosotros tenemos muy el imaginario en esta otra vez, en estas lógicas binarias entre el alemanario, digamos, la figura del nazi, y por otro lado el judío, ¿no? Como su víctima. Sin embargo, el proceso totalitario es mucho más complejo, ¿no? Pero sin embargo se ha circunscrito a ese ideal de víctima, a la figura del judío, o el judío es el que se circunscribió a ese imaginario social de la víctima. Entonces también hay todo un proceso, ¿no? Y por eso se han visibilizado otros genocidios, como el armenio, por ejemplo, como también decían en el caso de nuestra dictadura militar, ¿no? La periodización, como ya hablamos en algún momento, ¿no? De pensar que la violencia, ¿no? Es mucho más compleja que simplemente poder circunscribirlo a determinadas fechas o decir, bueno, desde acá y hasta acá, como si la violencia empieza en el 76 y se termina en el 83. También dentro de los procesos de memoria es interesante cómo los otros grupos sociales, no solo los que aparecieron en un primer registro, por ejemplo, hijos, nietos y demás que aparecen en un primer registro, ¿no? Después aparecen estos otros grupos sociales, no sé, travestis, mayor cantidad de obreros, o sea, ¿no? Como que la dimensión también en cuanto pensamos estos procesos, porque es interesante también para pensar cómo estos procesos dictatoriales, totalitarios y demás, son procesos contemporáneos, ¿no? Que forman parte como la contracara de nuestras democracias. Y que no es que hay registros previos de este tipo de procesos, ¿no? Entonces, también es interesante pensar, ¿no? cómo el sistema, o cuando decimos las democracias contemporáneas, bueno, también tienen sus márgenes y han hecho posible todo esto, como decía Miro hace un ratito, ¿no? El totalitarismo nos muestra que todo es posible, abre esa dimensión
para pensar el horror desde ese lugar. Así que, bueno, creo que son cuestiones que nos interpelan muy de cerca. No sé si alguien más quiere agregar algo. A mí hay algo que con esto cierro, pues ya hablé tanto y ya terminé haciéndome tantas preguntas. Bueno, hay algo que por favor, esto sin ofender a nadie, quiero aclararlo, pero es como que esto del totalitarismo, no sé si la comparación vale también, cambiara en los tiempos actuales de vestido, vamos a decirlo así. Por ejemplo, volviendo a esto de esta película, bueno, tan fuerte, lo que fue el tema del holocausto, todo este padecimiento, bueno, toda esta historia tremenda que siempre está presente y demás, viendo hoy el conflicto entre judíos y palestinos, o sea, ese punto tan crítico del planeta, me llevaba a preguntar cómo puede ser que no se haya aprendido, vamos a decir así, que, o sea, tanto, o sea, la presión, el sufrimiento, el control, porque es prácticamente una reducción, no un campo de concentración, pero sí una gran limitación de derechos, supuestamente, de la nación palestina. O sea, ahí tienen un conflicto milenario, histórico, no sé qué, que no conozco, por eso no quiero meter la pata, pero simplemente quedarme en esto, o sea, como que todo ese sufrimiento como pueblo anterior, histórico, con tanta magnitud, los encuentra hoy como en el papel de victimario, o sea, de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, con una especie de aplicación de un sistema, no digo tan grande, pero similar. Es como que cambia, evidentemente los intereses son otros. Entonces, viste, como que va cambiando de vestido, pero en definitiva, siempre tienen un lugarcito, ese sistema, para crecer o para actuar. ¿Cómo puede ser que un pueblo tan castigado que debería haber aprendido un montón de cosas, qué sé yo, hoy está aplicando de alguna manera un sistema similar? Menor, por supuesto, importancia, quizá, no sé, que provoca todo un conflicto porque no se ha sabido resolver o lo que sea, bueno, habrá un montón de factores, casi a nivel mundial, porque vos fíjate que en todos lados, o sea, ya es como universal, en cualquier país del planeta puede haber un atentado supuestamente reivindicando ese conflicto que se transformó en algo universal. Entonces, bueno, cómo todo incluso cambia, pero en la base parece ser que no cambia. Que esta filósofa tenía mucha razón. Sí, la violencia como que siempre encuentra la forma de resignificarse. Yo tengo una consulta. ¿Puedo hacer una consulta? A mí hay unos conceptos que me quedaron muy poco claros, pero es debido a mi ignorancia personal de estos temas. Ella cuando habla en su escrito de la ley de la naturaleza y la ley de Dios, como basamentos de la parte, digamos, de legislativa o... me hace un montón de ruido eso en realidad y no sé exactamente digamos, qué fundamentos, a qué se está refiriendo concretamente. Seguramente la gente de derecho la tiene súper clara, yo no. Sí, yo puedo comentar siempre del sentido filosófico, nada más, pero está la cuestión de ver como una ley o una gran ley es, ya sea con carácter divino o la ley de la naturaleza, que después te comento más o menos cómo es, o la ley de la historia, que también menciona. Lo que tiene, sí, tiene como la característica que es una ley de la cual se desprenden todas las demás leyes, pero tiene las características de ser universales para todos y en el sentido que vale para cualquier contexto histórico y no cambian.
Entonces, por ejemplo, si tenemos la ley de la naturaleza, que es como traída un poco con una mala interpretación de Darwin, de esto de la supervivencia del más apto. Claro, por eso. Entonces, bueno, la ley de la naturaleza, ¿qué nos dice? De que debe haber una raza superior. Y para tener esa raza superior, la tenemos que fabricar y la tenemos que conservar con algunos individuos que cumplan todas las características de esta raza superior. Y las otras, eliminarlas. La cuestión de la ley de la historia también es esta cuestión, también como una mala lectura del marxismo, de las luchas de clases, y al final no tener o ir en contra de la clase burguesa. ¿Qué hacemos? Bueno, eliminamos todas las clases. Lo que tiene acá es lo que opera desde a través de esa ley, esa puesta ley en movimiento, en acción, implica exterminar todo lo que no contempla esa ley como bueno, entre comillas. Entonces, los que no van a cumplir las condiciones para ser una raza superior, listo, chao, afuera, exterminio. Lo digo así rápido, pero no es que no me importe. Lo mismo que las clases. Tenemos que eliminar entonces los distintos componentes de las clases para tener ese estatus, llegar a esa meta. Esa meta va a ser dependiendo de qué ley uno tome. Pero siempre está esa cuestión que habla... Pero claro, es como que ella lo da a entender como que subyace en realidad a todo sistema de derecho, a todo sistema legal, subyace o la ley de la naturaleza, lo clasifica así tan claramente como la ley de la naturaleza, la ley de Dios, y dijiste otra más que se me escapó. La de la historia. Y la de la historia. Sí. Como que clasifican esas tres posibilidades, todo el basamento del derecho legal, ¿no? Humano. Claro, porque dependiendo de qué ley, como de esta máxima ley, por decirlo así, que seguramente en términos jurídicos está mal expresado, pero después de eso se descomponen las otras leyes. Pero lo que tienen en este juego del totalitarismo es que a través de esa ley, lo que se traduce esa ley es, por un lado, la voz de la figura, de esa figura máxima que da la orden, y de todos los otros que reciben con la obediencia casi total, o mejor dicho, total, y la vi a Florencia y me perdí el punto, que no sé si estaba... no, pensé que quería hablar. No, nada. Pero con esa cuestión de la ley, lo que se busca también, y es algo como muy fuerte, es que esos nuevos sujetos de esa promesa futuro de que se va a alcanzar los objetivos a través de estas cuestiones, de estos tipos de leyes, es que el ser humano que se componga o a futuro de esa manera, llegue él mismo como a encarnar la ley. Claro. Entonces... Sí, a ese ideal, sea, digamos, basado en la religión o en la biología o en la historia. Claro, y ese ideal es la cuestión de esto de que habíamos hablado antes, de que todo es posible. Todo es posible incluso a través de este raro aparato legal que encuentran los sistemas totalitarios como para ejecutar todo ese aparato o esa maquinaria de poder también. Se conjuga todo de una manera que a nosotros nos resulta extraña porque por suerte no estamos en un mundo totalitario. Tal cual. Sí, que por ejemplo el texto de Agamben, que amplía más la noción jurídico y desde el derecho, digamos, respecto de cómo conviven en la Alemania nazi la Constitución de Weimar, o sea que hay ahí esto que Agamben llama el estado de excepción, ¿no? Cómo conviven ahí, digamos, la ley y la nomia, ¿no? Como dos sistemas que parecerían en principio, desde la definición
de la filosofía del derecho, de la teoría política, ¿no? Como elementos contrapuestos, y sin embargo ahí se da esa convivencia, bueno, que desde, por eso digo, desde las definiciones tradicionales, o pensamos en un sistema como democrático y constitucional, o pensamos un sistema dictatorial, total, como lo contrario. Y sin embargo, hay casos en los que esa distinción no es tan fácil de marcar. Pero bueno, es otro autor, no es Arendt, quien nos convoca. No, es también pensarlo, no en el sentido que esta tensión entre lo legal y ilegal sea como justificativo a toda la cuestión criminal. O sea, todos estos sistemas son conscientes, o las personas que ejecutan las órdenes máximas saben lo que están haciendo, no es que es ni por ideología, ni por la ley esta de la naturaleza o de la historia, saben que están cometiendo crímenes, pero lo que se pone en funcionamiento es toda esta maquinaria que hace como que la cuestión legal quede desdibujada, en el sentido de que hacemos crímenes y no nos importa porque lo que siempre va a haber una utopía o esa promesa de a futuro de tener buenos resultados entre comillas, ese es un horror, pero es lo que ellos venden, esa es la mentira y esa es la promesa que te da el sistema totalitario. De que, bueno, se van a cometer crímenes y vuelvo a lo mismo, estos crímenes van a ser impersonales, entonces ahí queda desdibujado también con lo que veníamos diciendo de las dicotomías de quién es el criminal realmente, dónde lo señalo, ¿es el que da la orden o es el último que ejecutó la orden? Y los del medio, como en el caso de la película. Entonces ya no se sabe si los asesinos realmente son asesinos o solamente obedecían órdenes, y los asesinados, ¿qué pasa con los asesinados? Porque los asesinados no hicieron nada, eran personas inocentes. Entonces, ¿de qué se lo culpan? ¿Cuál es por qué reciben ese castigo? Entonces queda como todo muy como con estas dicotomías que nosotros tenemos, queda difícil de catalogar, por lo menos para Arendt. Siempre va a haber esta tensión en todo su pensamiento. Sí, también hay que tener en cuenta que en relación a lo que dijiste de que eran conscientes de que estaban cometiendo crímenes, eso es relativo, porque la cantidad de leyes antisemitas y racistas que lanzaron en los años previos al comienzo de la Segunda Guerra está demostrando una racionalidad para convertir el crimen en algo legal, ¿no? Lo mismo que todo el proceso mismo de toda esta industria del campo de concentración y exterminio. Hay una racionalidad ahí que obviamente que lleva al horror, pero desde el punto de vista de los que lo están llevando adelante, no hay una conciencia, creo, de cometer un crimen. De la misma forma que no sé, lo podemos pensar en la falta de arrepentimiento de los que tiraron la bomba atómica, digamos, hay un cumplimiento de órdenes y con el argumento de la patria, bueno, la identidad nacionalista, bueno, un montón de cosas que convierten una acción que nosotros vemos como criminal en un acto prácticamente heroico. Sí, es un punto, la cuestión es que ellos saben que están asesinando, a lo mejor no catalogarlo como crimen, pero saben que están mandando en esos vagones a personas a las cámaras de gas o al trabajo forzado, o las consecuencias que hay de tirar una bomba atómica. O sea, en ese sentido es como que pueden ellos tener en pos de
de ese aparato ideológico y de esto de que comentábamos de la ley natural o de la ley de la historia como un justificativo para hacerlo, o incluso simplemente obedecer la norma. Pero sabían lo que estaban haciendo. A lo mejor no sabían con detalles, y después otra cuestión está lo de la reflexión moral, o de esto de que no se arrepintieron, no sabían lo que estaban diciendo, y no, porque también dentro de estos mundos totalitarios, esa cuestión queda quebrada. Entonces, pero sí, tampoco es, porque con esa postura también corremos el riesgo de decir, bueno, pero entonces ellos no sabían, o para ellos estaban bien, entonces son inocentes. Entonces, ojo, porque si no también podemos caer del otro lado y está muy cerca de la justificación. Entonces hay que tener cuidado, nada más. Pero está bien el punto. No sé si alguien más quiere compartir algo o decir algunas palabras. Sí, en realidad bueno, no sé. No, Mari, dale. No sé quién va a hablar, si yo u otra persona. No, lo único que... bueno. No, lo único que me quedé pensando con respecto a lo que comentaban es, o sea, como si un grupo de personas, bajo los argumentos que ellos considerasen válidos, se atribuye el poder sobre la vida y la muerte de otras personas. Y me parece que eso es lo más grave. Ningún ser humano tiene el poder de decidir sobre la vida o la muerte de otro. En ningún caso. Se cortó. ¿Nadie más? Hoy están silenciosos. ¿Qué pasa? Otro concepto lindo del texto era el aislamiento y la soledad. Me pareció muy interesante la diferenciación que se hacía entre aislamiento y todas las consideraciones respecto de el ser solitario y el ser aislado, diferenciando esos dos conceptos. También me pareció muy enriquecedor haber reflexionado sobre eso al leer. Ya que nadie hablaba. A ver, escribieron justo en el chat. Hay comentarios. Sí, hay comentarios. Hay muchos. Un tema duro. El único justificativo fue y es no ver a seres humanos. Una cosa es entender y otra cosa justificar o perdonar. El fin justifica los medios. Cuando llevan a Eichmann a Israel, cuando se lanza la bomba atómica, todo queda anulado y sin sentido. Claro, también esta cuestión de esta famosa frase de si el fin justifica los medios, qué medios se usan para tal fin, y qué es en este caso, cuál es el fin también. Hay que pensar en todas esas categorías. Sí, no sé si todo queda anulado, sino me parece que vuelvo a lo mismo de Hannah Arendt. En esos casos todo queda posibilitado, está la posibilidad de... Y eso también es un error, porque una de las cosas que también se puede pensar, bueno, el nazismo ya pasó, la cuestión del estalinismo también, pero la puerta al todo es posible lamentablemente está abierta y
La pregunta sería, ¿se puede cerrar esa puerta o no? Bueno, Cristina acá también agrega lo de la figura, de que decía que solo era un funcionario que ponía a los judíos en los trenes de la manera más eficiente y nada más. Esa era su función. Claro, esa es la justificación de que estaban obedeciendo. Entonces, ahí también hay una reflexión ética y lo podríamos tratar con Kant, que Kant habla mucho del deber y de la obediencia, por ejemplo. ¿Qué pasa en estos casos extremos que parece ser que la obediencia realmente es total? Sin embargo, es notable esto que ustedes mismas están manifestando, el hecho de que siempre, en definitiva, el ser humano necesita una justificación de lo que está haciendo. Eichmann tiene esta justificación del poder que lo superaba y que él verdaderamente era solamente un mediador, un engranaje intermediario que no tenía digamos, influencia sobre las consecuencias finales. Y en definitiva cada uno tiene su autojustificación o su autoexplicación, no es que está carente de sentido absolutamente, ¿no? O sea, cualquiera de estos individuos no están carentes de sentido, sino que han adquirido, han cobrado un sentido particular o una justificación particular. No pierden el sentido. Bueno, en la película tiene como, digamos, un zocalito que dice la banalidad del mal, ¿no? Es banalizar el mal. A ver, que están escribiendo bastante en el chat. Acá dice, por eso Hannah habla frente a sus estudiantes y no a sus congéneres. Ella siente que no será escuchada ni interpretada. El pensamiento entre el saber y el bien. Sí, esto también es para pensar de, bueno, pero ya lo habíamos también mencionado antes, de por qué Hannah se dirige a sus estudiantes y no a otros, hacia dónde va el discurso, a quiénes va dirigidos y por qué. Y que no deja de ser un gesto político. Totalmente, sí, En ese sí, sentido. total. Y además también, ¿no? Ese lugar de mujer, siempre la mirada masculina sobre ella, ¿no? Porque siempre son hombres los que están ahí juzgándola de algún modo. Sí, aparte de esto de porque ella también piensa estas cuestiones, carece de emociones, carece de sentimientos, y como una forma también de denigrar, ahí está, porque no tendría las características también de una mujer, en ese estereotipo de que ella tendría que ser sentimental, de comprender, de tener compasión por el otro, por su pueblo incluso. Y bueno, nación, nacionalidad, nacimiento, todo está vinculado. Sí, sí, también creo que en un momento a su amigo, creo que le dice al final que como que es tan, no le dice soberbia, pero algo así como que no es capaz de pensar. También, ¿no? Como descalificándola como intelectual, pero digo, también ahí hay como una articulación entre el lugar de la mujer, la figura del intelectual, que también lo hemos visto en otros filósofos, ¿no? De cómo en sus tiempos son incomprendidos por la relación que tienen y después cómo logran trascender
su propio presente. Si les parece, Miru, detengo la grabación porque ya llevamos 2 horas. Bueno. No, perdón, sí, 2 horas. Así no se hace tan extenso después el video para sí, cargarlo, el video no. Sí, seguimos charlando, pero sí. Sí, no, pobre la persona que tenga que ver el video 2 horas.